No se trata. Sí, 22 terminamos. La Mishnah 22 terminamos en el capítulo 4 de la Mishnah 22. Y ya empezamos en el capítulo 5, Mishnah 1. Ya habíamos empezado. Le habíamos dicho, que Dios creó el mundo con 10 verbalizaciones. Si ustedes cuentan en la Torá, ¿cuántas veces está escrito Vayomer en el Génesis? Y dijo Dios que se haga la... No, en el Génesis, en el creación. Y dijo Dios que se haga la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios que se haga los animales, y se hizo... ¿Cuántas veces está escrito? 9. 9 veces. O sea... Y, sumado a esto, Bereshit, al principio Dios creó el cielo y la tierra, que se considera como si fuera una verbalización, un Vayomer. Son 10 veces que la Torá nombró que Dios creó el mundo con 10 oraciones, con 10 palabras, con 10 expresiones. O sea, la Torá nos cuenta cuando los 6 días de la creación, que Hashem creó el mundo, los creó 10 veces diciendo Vayomer. O sea, 9 Vayomer y una Bereshit. Pregunta a la Mishnah, ¿por qué se creó el mundo con 10 expresiones de Dios o 10 oraciones? O mejor dicho, ¿por qué la Torá nos cuenta que fue creado con 10? En realidad, lo que nos cuenta la Torá es para que nosotros entendamos un mensaje. Exactamente qué fue, cómo se creó, es muy difícil de comprender. Pero la Torá nos cuenta que Hashem dijo 10 veces: se haga la luz, que se haga el hombre, que se hagan las especies de la tierra, que se hagan los animales, las plantas. 10 veces dijo. Que se haga el cielo y la tierra en Bereshit 1. ¿Para qué cuenta? Que 10 veces. Podría haber dicho la Torá, y dijo Dios, Vayomer Hashem, y dice Dios que se haga la luz, el agua, el sol, las estrellas, la tierra, la planta, los animales, los peces. Todas a la vez. ¿Por qué? Vayomer, otra vez Vayomer, otra vez Vayomer. Para que no nos olvidemos nunca. Para que no nos olvidemos fácil. ¿Pero por qué repetir Vayomer? Y dijo Dios que se haga la luz, y dijo Dios que se haga el sol. Y dijo Dios que lo hizo Dios. Pero por dicho, y dijo Dios que se haga la luz, la estrella. Claro, Otra vez repetir. Imagínense, ustedes están... Porque lo hizo diciendo. El poder de la palabra, la creación de la palabra. Ojo con eso también. Muy bien lo que están diciendo, muy bien. Muy bien, puede haber muchas explicaciones, no es que esto no es una sola explicación. No está definido en la Torá. Sí, ahora vamos a ver cuál es la explicación que dice la Mishnah. Pero vamos a analizarlo, está muy bien lo que están diciendo. Por ejemplo, si ustedes andan con su mujer, mira, te quiero decir algo. Tenemos para gastar por mes 5.000 pesos. Mira, te quiero decir algo. No, pero esta Otra vez. conclusión no es válida, porque no hace caso. No es válida. ¿Para qué le digo de vuelta? Mira, te quiero decir algo. Este año vamos a ir de vacaciones 3 días. Y te quiero decir otra cosa. Claro, ya se lo estamos diciendo. A partir de hoy me tenés que tratar con respeto. Y te quiero decir otra cosa. ¿Por qué me digo? Y te quiero decir otra cosa, y te quiero decir otra cosa. Decirle a tu esposa, mira, te quiero decir algo. 5.000 pesos, 3 días de vacaciones, tratame con respeto. No, le digo, y te quiero decir otra cosa. ¿Para qué? Para que se le grabe. Enfatizar. ¿Se ve? ¿Entendemos que hay una diferencia? Primero hay que entender que hay una diferencia. O sea, no porque esté escrito 10 veces Vayomer en la Torá, digo, bueno, él lo escribió así porque sí. No, porque tiene un poder. Hay que- Cada oración tiene un poder. Por eso se repite cada... ¿Cuál es el mensaje? Hay muchas explicaciones, muy bien, como ustedes dicen, pero vamos a ver lo que dice la Mishnah acá en Pirkei Avot. Cuando alguien dice, te quiero decir algo muy importante, te quiero decir algo muy importante, y cada vez digo otro concepto, otro mensaje, le estoy dando más importancia. Pero están marcando lo que... Estoy remarcando, le estoy dando Énfasis. énfasis, muy bien. Le Ese da más Vayomer, fuerza. Cada cosa es una a cada fuerza. cosa le da más fuerza. Si digo una vez, y digo después la lista, está bien, es una lista. No, cada uno es un tema importante en sí mismo. De tal manera que lo que vino a decir la Torá 10 veces, el número 10 es un número simbólico, que simboliza la perfección. Entonces, 10 veces la Torá utilizó Vayomer para decirnos que aquella persona que se asocia con Dios y mantiene el mundo, o
haciendo mitzvot, haciendo el bien, está manteniendo el mundo que Dios lo creó con 10 veces 10 oraciones. 10 veces dijo Bayomer, o sea que para Dios es algo importante, porque en realidad Dios podía haberle dicho a todo el mundo, se creó con una sola palabra, o sin palabras. Todo el hecho de hablar es un mínimo, ínfimo esfuerzo. Hay gente que trabaja trabajando, y hay gente que trabaja hablando. Por ejemplo, yo. Uno piensa que hablar es más fácil, pero de todas maneras, para Dios se utiliza hablar. Es un trabajo. Que para Dios es un trabajo. Dios necesita decir Bayomer para que se crea el mundo. No decir nada y crearlo. ¿Que acaso Dios le tomó esfuerzo crear el mundo cuando descansa el séptimo día? En realidad no es que Dios se cansó. En realidad Dios, Shabbat significa cesó, dejó de crear. La creación no le implicó a él ningún esfuerzo. Sin embargo, la Torá utiliza y dijo, porque utilizó el verbo que menos esfuerzo implica al hombre, que es hablar. Bien, cuando uno dice que es un vago, habla, es un charlatán, porque como que no es ningún trabajo. Pero después de todo es cierto trabajo. Se utilizó el verbo del menor trabajo para Dios. ¿Pero por qué? Como para enseñarnos que es verdad que Dios no hizo ningún trabajo. Pero escribe 10 veces Bayomer para que entienda que para Dios la creación del mundo es algo preciado. Es algo valioso. No es que Dios dijo, bueno, que se haga el mundo. No, que se haga la tierra, que se haga el hombre, que se haga la especie, que se hagan los vegetales. Cada parte del cosmos es para Dios algo muy valioso, muy preciado. Y así empieza el relato de la Torá. O sea, cuando vos participás en la creación del mundo, haciendo el bien, cuidando el mundo, siendo solidario, consciente ecológicamente, respetando al prójimo, respetando a Dios, la naturaleza, estás asociándote con Dios en algo muy importante. ¿Cómo es que es tan importante para Dios? Porque 10 veces dijo María. Y cuando uno está transgrediendo las normas de la naturaleza, transgrediendo las normas de la Torá, la mitzvot, siendo destructor del mundo, destructor del prójimo, destructor de la dignidad humana, estás en contra de algo que para Dios es muy preciado, que es el mundo. Para eso se escribió, dice acá la Mishnah Pirkei Avot, 10 veces Bayomer. Para que cuando el que lea el libro entienda, esto para Dios es muy importante. Entonces, si soy bueno, estoy haciendo algo querido por Dios. Y si soy malo, estoy haciendo algo que para Dios es muy preciado. ¿Cómo sé lo que le es querido, preciado, caro a Dios o no? A través de los textos. Por eso se creó el mundo con 10 expresiones. ¿Qué significa se creó? Por eso Dios relató la creación del mundo con esas 10 expresiones en la Torá. Ahora va a decir otra Mishnah, la Mishnah 2. También es algo parecido, que todo este capítulo 5 de Pirkei Avot habla de enseñanzas que tienen relación con algún comentario que está basado en los números. Siempre en los números, van a ver. Mishnah 2. Asara dorot me adam ad Noach leodia kama el japán befanat. Shekol adorot ayu majisim ubaim ad shevi alem et me'amad. Hay 10 generaciones entre Adán y Noah, desde que se crea el mundo. O sea que, y ahí no empezamos a hablar de esto la otra vez, o si no, les adelanto. Es una buena oportunidad para hablar de cuánto se creó el mundo, cuántas generaciones. Entre Adán y Noah hubo 10 generaciones. ¿Cuánto? 900. Ahí. 10 generaciones. Adán, a ver si la leemos. Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch, Metushelach, Lemech y Noach. 10 generaciones de Noach. Después de Adán, Caín no son los hijos. Adán, Caín y Abel no se continuaron. Continuó Enosh. El tercer hijo de Adán se llamaba Enosh. Después tuvo más hijos. Tuvo a Enosh y después tuvo a otro, así 10 generaciones.
Igual Caín y Abel son de generación de Enosh. Estas 10 generaciones, ¿para qué cuenta que hubo 10 generaciones? Si usted lee la Biblia, puede deducir que hubo 10 generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué la Torá nos enseña que hubo 10 generaciones? ¿Cómo eran estas generaciones? ¿Buenos o malos? Estas generaciones eran malas, eran malvados. Y me dice que 10 generaciones aguantó Dios la maldad del universo, de la sociedad, hasta que vino Noah y trajo el diluvio. Se empezó todo mal. ¿Por qué no trajo el diluvio en la primera generación? Purificar. Para purificar. ¿Por qué no trajo el diluvio en la primera generación? ¿Por qué no trajo en la segunda generación? Había la oportunidad de... Le dio chance. Dios da chance. Da oportunidad a la sociedad para que haga teshuvá, para que se mejore, para que se retracte, para que se arrepienta. ¿Para qué la Torá me cuenta que hubo 10 generaciones? Para que sepas que Dios es paciente y espera que hagas teshuvá. Tanto espera que esperó 10 generaciones para que la humanidad haga teshuvá. Por eso la Torá nos cuenta que hubo 10 generaciones, porque no es un libro de historia. ¿Por qué me tiene que contar la historia? No es por un dato histórico que me contó las 10 generaciones, sino por un dato y una enseñanza moral. A veces uno se equivocó. Una vez, 2 veces, 10 veces. Ya está, estoy perdido. Yo no tengo arreglo. Yo soy así. No pienses así. Podés ser teshuvá. Pero ¿cómo? ¿Y a Dios le va a perdonar después de todo lo que hizo? Mirá. 10 generaciones aguantó Dios. ¿Y qué comportamiento? Era corruptos, abominables, promiscuos. Era descontrol total de moralidad y de ética. Más que ahora. Más que ahora. Aunque te parezca mentira. Más que ahora. Sí, más que ahora. En realidad el hombre mucho no cambió. Pero estaban más entregados a sus pasiones. Hoy por lo menos hay cierto autocontrol, no sé, pero era más que ahora. Había mucho libertinaje. Ahora estamos más civilizados. Sí, estamos amaestrados. El hombre está más amaestrado. Igual no significa que estamos perfectos. Pero Dios tiene paciencia. Ese es el mensaje que vos cuando lees la Torá tenés un mensaje. Cuando uno lee la historia, ustedes saben que para los seres humanos siempre es más fácil comprender un mensaje a través de un relato. Así está programado el cerebro. Que a través de una expresión abstracta. Si yo te doy una idea abstracta, filosófica, ¿sabés qué dijo el Rab? No sé. Pero cuando el Rab cuenta un masé, el masé te queda. Y si te queda el masé, el cuento, te queda la historia que va acompañada a ese cuento. Entonces la Torá es todo relato. ¿Para qué? Para que vos los relatos no te los vas a olvidar. Entonces tenés que acordarte la enseñanza del relato. ¿Cuál es la enseñanza del relato que hubo 10 generaciones? No es para enumerar los 10 generaciones, porque no te lo vas a acordar. Te vas a acordar, che, qué paciencia que tuvo Dios con todo lo que hizo Adán y la Enosh, Kenan, Mahalalel, todos eran idólatras y paganos y corruptos. Y sin embargo Hashem no mandó el diluvio hasta la generación de Noah, cuando ya hubo una familia que podía sobrevivir, que no era corrupto, que era Noah, la esposa y los hijos y las nueras. Eran los únicos. Los únicos que sobrevivieron. Por eso no esperó 11 generaciones. ¿Cómo? Por eso 10. Por eso no esperó 11. Claro. Bueno, 10 es un número de vuelta. El número 10 representa algo como completo, que la presencia de Dios es completa. Y la enseñanza para el hombre individual es que no tengas miedo. Podés hacerte ayudar. Pero Hashem no va a aceptar, sigue haciendo. Hashem espera, está paciente para que hagas ayuda. Es interesante cuando estudiamos esto, si Adán fue el primer hombre o no fue el primer hombre. Es interesante cada tanto, porque uno lee los libros de geología o historia, prehistoria, ciencia. Millones de El años. humano tiene millones de años. Hay que saber que en la propia bibliografía judía, en los Midrashim, en la Gemara, este tema no es absoluto, que Adán fue el primer hombre. Lo que sí se sabe es que de Adán se cuenta la historia de la humanidad para adelante. Pero de Adán para atrás, puede ser
En realidad, cuenta, hay un midrash que dice así, que Dios creaba mundos y destruía mundos, y decía, este mundo va a existir y este mundo no va a existir. Según los estudios de los científicos hoy, que analizan, ustedes pueden ver cualquier libro de ciencia, ¿cómo empezó? Después de la explosión inicial, fue por explosiones que se hizo el mundo. Las estrellas se creaban, se destruían, se creaban, se destruían, hasta que se fueron enfriando todo el universo. Hoy se formaron los planetas y las galaxias. Pero se destruía la explosión, explosión e implosión. Aparecían y desaparecían galaxias y mundos enteros. Y eso hay un midrash textual. Dice que Dios, antes de la Bereshit, creaba mundos y cerraba mundos, y este va a estar, este no va a estar. Y después habla muchas veces el midrash de generaciones pre-adamitas. Los Jajamim hablan de que hubo un proceso en la creación del hombre. O sea que a nosotros no atenta contra la fe. Después hay que entender, sentarse un día con un científico. Yo lo hicimos con el profesor Aviese de la Universidad de Barilán, que es un biólogo, físico, astrofísico. Es lindo estudiar eso para semanas de estudio. Pero sepamos que lo que dice la Torá y lo que dice la ciencia no es absoluto. ¿Qué significa? La Torá sí es absoluto, pero entenderlo no es absoluto, como lo entendemos así literalmente. Y la ciencia son teorías que se amoldan a un montón de situaciones que van descubriéndose. O sea, Adán, que es el primer hombre seguro, no es así a rajatabla de acuerdo a la Torá, porque los midrashim indican que hubo procesos previos. Bueno, esto lo cuento como entre paréntesis por el que esté interesado en esto. Yo le di un libro. Está el libro, sí. Le di el libro, ¿no? Sí. Ahí habla mucho sobre ese libro, Sí. en Los fósiles y la fe. Exacto, el León Fósil. De todas maneras, el mensaje este es un libro moral, no es un libro de ciencia, el Pirkei Avot. Nos enseña por qué habla que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noah. ¿Para qué? Para acordarse que Hashem es paciente. Tiene paciencia. Entonces vos también sé paciente con los demás. Este no sirve, Alfadi, sacar. Para el pibe, un maestro, si va a echar al chico que molesta en la yeshiva, en el colegio, entonces no tiene paciencia. ¿Quién sabe? Si tenés paciencia, el chico se va a recuperar, lo vas a reencauzar. A veces los maestros no tienen paciencia. Hoy me llegó una carta que se escribió hace como 60 años, 50 años. La escribió el Rabo de Yosef hace 50 años. A puño y letra. Se está investigando todos los textos ahora del Rabo de, se están descubriendo un montón de cartas. La carta la tenía un maestro de escuela, del hijo que viene acá, el Rabo de Yosef, cuando tenía 10 años. Que vino otro día. Resulta que el maestro lo echó del grado al Rab David Yosef. Lo echó, se portó mal. Y le puso una multa, 1 lira. Y no va a entrar al colegio, al grado, a la quitá, hasta que no venga al colegio con la lira. Esta fue la historia. Veo la carta que tengo acá, me la mandaron hoy por... Con la lira. Lira, una lira. La moneda. No, la lira israelí. No, shekel es ahora. Ahora shekel es ahora. Antes la lira. Lirot. Miren acá el mail que tengo. Le voy a leer la carta en hebreo y está a puño y letra, así que no le estoy mintiendo. Acá está en puño y letra. Dice: al señor Kornansky, director del Talmud Torah de tal lugar. Mi hijo, el alumno David, 10 años tenía, me contó que le impusieron a él una multa de 1 lira y se le advirtió que no puede entrar a la clase si no trae la lira con él. Le mando a usted la lira con mi hijo, a pesar que no estoy de acuerdo en absoluto con esa actitud. Le dice Rabo Badia, que era un joven, no estoy de acuerdo con esa actitud. Me extraña qué sustento alágico tiene usted para imponer la multa de 1 lira, cuando el Talmud dice que hoy en día no se puede imponer más multas. Primero lo sacó de la halajá, no puede imponer una multa. Después dice, y aparte de eso,
¿Usted analizó bien si él era culpable de lo que pasó? Según mi hijo, no, él no tiene ninguna culpa. Dice que fueron sus compañeros los que hicieron el lío. Miren lo que es el papá. Eso De todas no maneras. son los chicos. De todas maneras, dice, aunque haya sido culpable, no estoy seguro si esta es la conducta adecuada que debe tener un maestro en la escuela, echando al alumno de la clase y ponerle un impuesto o una multa de una lira, y que no pueda entrar a estudiar. Y aparte, quiero saber qué va a hacer usted con la lira. Perfecto. O sea, claro, la lira, ¿qué va a hacer? ¿Se va a comprar ¿qué? ¿Un pan para la casa? ¿Qué va a hacer? O sea, el Rab decía, vos no podés tener impaciencia con los chicos. ¿Y él también se acordaba de esto? Sí, no sé, no hablé con él, no sé si se acuerda. Pero uno echa al alumno. Y capaz que iba a ser un Albert Einstein este alumno. Iba a ser un jajá. Vos yo te digo, no, sí, vete que vaya, no. Que vaya acá a vender. Pero capaz que el chico está estudiando. Y resultó ser un jajá. Y resultó ser un jajá. Pasó muchas veces, yo me acuerdo mucho de esto. Y generalmente los muchachos que son medio traviesos en la escuela son muy inteligentes. Hasta ahora. Y más hoy, los chicos son hiperactivos, tienen hoy todos los estímulos que hay. El maestro tiene que tener paciencia. No puede ser un sanguinario, un cruel, un impulsivo cuando te vas a dedicar a educar. Tenés que ser receptivo, tenés que tener paciencia, saber que hay que esperar el momento adecuado. Y si uno es padre, madre, maestro, Dios esperó 10 generaciones, no un año, ni 2 años, ni una vida entera, 10 vidas. El padre al hijo, ¿sabía? ¿Por qué? Vidas de 1000 años. Vidas de 1000 años. Vida de 1000 años, exactamente. Y más cuando se sabe que los hijos heredan la cultura de su casa. Si es una generación, heredan. Si son 2, más heredan. Si son 3, más heredan. Sí. O sea, se va instalando la cultura. Y con todo eso, ayer me esperó. O sea, nunca hay que perder la esperanza, ni de uno, ni de los demás, de que pueden reencauzarse. Pero hay la vida eran de 1000 años. Vivían con 800, 900 años hasta la época del bambú. Después de la época del diluvio, O sea que si bajaron a cierto contado ahora. En teoría serán 10.000 años. No, pero no nacían también después. O sea, ¿Esperó 10.000 años o esperó 1000 años? ¿Cómo ¿cómo? No, pero 10 no se generaciones. van ensamblando. La generación no era 1000 años, vivían 1000 años. Pero tenían hijos, por ejemplo, el que tenía el padre de. Por ahí a los No, 50 esto tenía un hijo sí. de un pibe de pero te 300 suma años. 1000 años. Ese cambio cero. A los 100 aprende a caminar. Claro. Hay una enseñanza muy interesante de esto. O sea, hay una cosa, digamos, que parece que pasa desapercibido. Lo primero que hizo Rab fue mandar la línea. O sea, él. Sí, mandó la línea. Dale, ¿cómo es posible? Cosa, digamos, que es lo No, desacató la autoridad del O maestro. sea, que es, digamos, lo distinto a lo que pasa hoy. Donde los padres hacen lo que quieren, donde los maestros están perdidos. Y no le dijo nada al chico. O sea, él, digamos, como que acató la autoridad. Él, digamos, cuestionó Al chico el lo. sistema, pero el chico, o sea, es muy distinto. Sí, hoy los padres se ponen En defensa. en defensa del hijo. Y capaz que agreden al maestro. Dice, no mando nada, ¿cómo voy a mandar una línea? Venga a buscar. El raro llamó al hijo y le dijo, mirá, seguro, le dijo, vos hiciste mal, tomá, dale la lira, y le mandó por un lado aparte, por otro canal, la carta al maestro como para que educarlo. O sea, mirá, vos no podés hacer con un chico, no porque es mi hijo, pero más allá de fue culpable, no es echar del lugar, no, tenés que tener paciencia, si no, dedicate a otra cosa. Hay gente que dice, una vez había una persona que era Yohet. Vino Rab y le dice, Rab, decidí no ser más Yohet. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si no, esto es muy delicado. Yo si me equivoco, una persona puede comentar esto. Es verdad, tenés razón, es muy delicado. Si te equivocaste, ¿cómo hiciste la yejitá? ¿Cómo revisaste el animal? Puede ser recta, callar. El cuchillo, hay que revisarlo, que no tenga ninguna hendidura. Y muy bien, ¿y a qué te vas a dedicar? Si no sé, voy a ser maestro de escuela. Maestro de escuela. ¿Y vos te pensás que es menos grave equivocarse siendo maestro? Si vos te equivocaste siendo Yohel, la vaca puede ser que era tarea de Cayer, pero si te equivocaste siendo maestro,
El chico lo puedes arruinar la vida a un chico, no a una vaca. Arruinaste la vida. ¿A vos te parece que eso es menos grave? No, es verdad, es verdad. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ser comerciante. Ah, ¿comerciante? ¿Vos te parece que el comerciante no es grave? Si vos te pensás que te corresponde y no te corresponde, estás robando. ¿Qué hago? Lo que hagas, hacelo bien, me dice. No hay cosas que no son graves. Todo lo que hagas tenés que hacerlo bien. Ser maestro es muy delicado. Por eso hay que tener mucha paciencia. Sigue la Mishnah diciendo. 10 generaciones hubo de Noah hasta Abraham. De Noah hasta Abraham. ¿Otra vez? Otra vez 10. Muy bien, otra vez 10. ¿Cuáles son? Vamos a nombrarlas. Shem, Arpachshad, Shelah, Eber, Pelec, Reú, Serú, Nahor, Terach, Abraham. 10 generaciones. También la Torah me cuenta que hubo 10 generaciones. Otra vez para que, igual acá hay una, vamos a empezar. ¿Para qué? Para la revelación. Para enseñarnos de vuelta que Dios tuvo paciencia, porque doble paciencia. Primera paciencia tuvo, vamos, primero 10. A ver, no hay caso. Mabul. Ok. Vamos a ver qué pasa. Después del Mabul, los hijos de Noah tenían que decir, después de ver la destrucción de la tierra, ¿qué van a decir los hijos? Van a reaccionar. Ya aprendimos. Y otra vez los hijos de otra vez lo mismo. Otra vez. No había manual con todo ese veneno que se vivía ahí. ¿No había? Manual, no estaba la Torah. No estaba la Torah, no. Muy bien, no estaba la Torah. O sea, le faltaba algo, por ¿Verdad? después se dio cuenta que no andaba el artículo y le puso la Torah. Muy bien, todo muy bien. Pero acá Dios no les exigía a los hombres el cumplimiento de la Torah. Exigía por lo menos los 7 mitzvot de Noah, que eran los 7 mitzvot de Adán y yo también, que eran básicos, que eran no matar, no robar, no cometer adulterio. Parte de los 10 mandamientos. Claro, ni los 10 mandamientos eran solo. 7. Eran 7, parte de los mandamientos. Ni eso cumplían. Y vino el diluvio. Y la gente no aprendió la lección. Todos estos son mensajes morales en realidad, no es saber la historia. A veces hacemos lo mismo nosotros, no aprendemos la lección. No. O otra vez y no aprendemos la lección. La gente se envicia, se acostumbra a los vicios, a la corrupción, no puede salir de eso. Y aunque descubrir la verdad, ver lo que pasó con el mundo entero, una generación, otra vez lo mismo. Si la gente va a prisa y luego sigue haciendo. No sigue, claro. Una generación, dos. Entonces, ¿tiene sentido tener paciencia otra vez? 10 generaciones tuvimos paciencia, trajimos el diluvio y los hijos de la generación del diluvio otra vez vuelven a la corrupción. Ya está, no va más. No. Tuvo paciencia 10 generaciones más. Hasta que llegó Abraham mismo. Abraham que empezó, ¿qué hizo? Destruyó los ídolos. En vez de Mabul, ya no iba a haber más Mabul, porque Dios Prometió que no. prometió que juró que no iba a ser más diluvio. Pero que Abraham llegó la esperanza al mundo, rompió los ídolos, empezó a esclarecer la verdad al mundo, empezó a ser solidario, a Hanasat Orjim, la solidaridad. Cambió el sistema. Entonces, si Dios hubiera reaccionado de una forma cruel con la primera generación después del diluvio, no nacía Abraham. Todo esto para enseñarnos que hay que tener paciencia. ¿Cómo sabía la gente que tenía que cumplir los 7 mandamientos? La cabeza. Nosotros nacemos con un chip, muy buena pregunta. Nosotros venimos con chip ya incorporado. Uno compra una computadora ahora, ya viene con algunos programas cargados, ¿no? El Word, no sé, una cosita bien, el sistema operativo. Nosotros también venimos con un sistema operativo. El sistema operativo se llama los muscalot, que son los axiomas, los mujayot, que son los sentidos, los misionot, que son los empíricos, y los masoret, que es la tradición. Hay 4 elementos que el hombre está programado para entender sin leer un solo libro. El más ignorante del mundo sabe descubrir a través de estos 4 elementos, que voy a explicar qué es, ya que me da el lugar, para entender cómo hay que cumplir con 7 mandamientos. Las muscalot son aquellas cosas que nosotros sabemos que son así, aunque nadie me lo explicó, nunca nadie me lo enseñó, nunca nadie me lo dijo. Por ejemplo, que la parte es más chica que el todo. ¿Hace falta estudiarlo en la facultad o en el primario o en el jardín de infantes?
Si yo tengo un plato, medio plato es más chico que el plato entero, ¿o no? ¿Tengo duda? ¿Qué porcentaje de seguridad tengo que medio plato es más chico que el plato entero? 100%. ¿Eso dónde sé? Eso un león no lo sabe, la tortuga no lo sabe, el ser humano lo sabe porque eso es el espíritu, eso es la inteligencia que tiene el hombre. La inteligencia que tiene el hombre es que hay cosas que yo ya sé que son así. Matar al otro, el concepto del bien y del mal también está dentro de esas muscadores. Matar es correcto o no es correcto. Hasta el más malvado dice es incorrecto. Lo que pasa es que los malvados crean argumentos para matar al otro. No dice que matar está bien, estoy haciendo un favor. Todos saben que estoy haciendo un daño. Uno nace con ese chip que estoy haciendo un daño al otro. Cuando lo lastimo, lo mato, lo hiero. Ahora sí, estoy haciendo un daño porque me estoy vengando o me corresponde o tengo derecho, es otra historia. Pero el daño se lo estoy haciendo y eso lo entiendo. El animal no entiende que está haciendo un daño al otro y que está haciendo sufrir. Son cosas que vienen en el chip. En el chip viene que uno no puede mantener una unión matrimonial con una hija, con una hermana, con la madre. Eso está en el chip, no hay que ser religioso ni estudiar Torah. La persona que hace esas cosas o está enferma o está pasado de corrupción. No funciona el cerebro, como el que entiende que la parte es más grande que el todo. No está bien. Y por último, la tradición. La tradición son las cosas que recibimos de herencia como verdades y que la lógica me dice que no lo puedo negar. No todo lo que me cuentan es verdad, pero hay cosas que yo sé que son verdad. Por ejemplo, te conté la verdad que existió San Martín. O sea, San Martín existió. O que mi tatarabuelo existió. Yo no lo vi, no lo toqué. No nací con ese chip. Pero yo sé que la tradición es así, no se puede negar. Que esta calle se llama así, que este país, que esta ciudad es Buenos Aires y no es París. Qué mentira, esto es París, uno me dice. No, es París. ¿Estás en París? No, esto es Buenos Aires. ¿De dónde sabes? Y bueno, documento, todo el mundo dice, hay una tradición. Eso son chips, 4 chips. Lo que es lógico por naturaleza. Y el tercero no lo dije, que es los mujayot, lo experimental, lo que vemos. Yo veo que esto es un vaso. Lo veo, que es de vidrio. Que es duro, que esto es duro, que esto es negro, que esto es blanco. Lo que tus sentidos captan, que hay un aroma ácido, otro caliente, el calor, el frío. Todos esos conceptos que se perciben a través de los sentidos, o a través del intelecto, o a través de la tradición, o a través de la experimentación. Es el cuarto. La experimentación es, por ejemplo, si yo veo que hay humo, saco por conclusión que hay fuego ahí. No lo veo el fuego, pero seguramente la deducción me hace decir que hay fuego. Si llueve, porque hubo nubes. Y así el hombre tiene esa capacidad de deducir. Por todo ese chip que viene, sabemos que matar es incorrecto, que la promiscuidad es incorrecta, que debe haber una orden en la ley. No puedo sacar que descansar en Shabbat, no. Para eso necesito la revelación de Dios. Pero para las cosas básicas, el hombre, ojalá que haga caso a su mente, pero ni eso hacemos caso. Sí. Adán no era que sabía un poco de Torah. Sí, Adán sabía y después cayó, lo tragó la tentación. Muy bien. Yo una vez, no sé si le conté a Adán, hubo 3 personajes en la historia. Adán, que se relacionaban con la que representan los 3 tipos de personas que hay. En realidad son 4. Adán, Noah, Abraham y Moshe. Vamos a hablar de estos 4. Adán, creado por la mano de Dios. O sea, el primer ser humano como nosotros. Adán se encara la vida correctamente. O sea, él iba a descubrir toda la verdad. Todo. Igual que Moshe iba a llegar. Pero en la mitad, el relato bíblico que se topó con el árbol prohibido, que representaba la tentación. La tentación trabó su tarea de descubrir la verdad. Se distrajo. ¿Se acuerdan del cuento que entró al tesoro del rey? Sí. Porque le dijo la recompensa. Igual lo ayudó un femenino. Bueno, yo muy femenino. La mujer, el árbol, se distrajo. Vino a vivir al mundo para cumplir una misión. Estaba bien, empezó bien. La Torá nos cuenta, se distrajo. Cayó en la tentación. Abraham
igual que Adán, empezó a buscar la verdad. Y Abraham cuenta mucho de atrás que él se controló de las tentaciones del mundo. Y él era más austero, era un hombre que se controló. Entonces logró lo que no logró Adán. Perdón, este es Abraham, sí, Abraham. Falta no. Noah también logró, pero se dedicó a él solo. No a enseñar. Abraham hizo lo mismo, estudió, llegó a la verdad, él por sus propios medios, y no solamente él, sino también lo difundió a los demás. Tenía un alzadé que está al lado. Ahí se dan cuenta que todo depende de la mujer. Todo depende de la mujer. La mujer será la cuestión. Y después claro. Y el cuarto fue Moshe. Que Moshe no fue que se esforzó él para acceder a la verdad a través del intelecto, como hizo Abraham, que investigó. Él recibió todo de Dios, como nosotros recibimos la Torah, el libro, ya está acá el libro. Venimos y leemos el libro que ya escribió. Abraham tuvo que escribir él el libro, tuvo que él descubrir todo. Es muy difícil, esa tarea es muy difícil, por eso Dios tuvo que revelar la Torah. Porque si no, ¿quién iba a poder hacer la tarea que hizo Abraham? Por eso la reveló a todos. Nosotros con poca cantidad de análisis podemos descubrir que la Torah es cierta, y después que descubrimos que la Torah es cierta, ya todo lo que está adentro lo aceptamos. En cambio, Abraham no tenía Torah, no tuvo un acontecimiento milagroso y una experiencia de revelación de Dios. Él descubrió todo intelectualmente. Él no tuvo la revelación que tuvieron nuestros padres en el monte de Sinaí, que le daba seguridad que todo lo que me dice Dios es verdad. Él lo tuvo que descubrir él mismo a través de un análisis. Después Dios le hablaba, así un profeta que le hablaba en los sueños, pero no como la experiencia que tuvieron nuestros padres en Egipto. Entonces 4 personajes: Adán, Noah, Abraham y Moshe. Adán se trabó, Noah llegó hasta él, Abraham trascendió a los demás, y Moshe fue el que recibió todo sin el esfuerzo de Dios y transmitió a los demás, pero con otra experiencia, no el esfuerzo propio como hizo Abraham, sino por su virtud Dios le reveló a él, de afuera hacia adentro, y Abraham fue de adentro hacia afuera. Que no quita un mérito uno del otro, no estamos hablando de mérito, estamos hablando de distintas maneras que le pasa a todas las personas. Hay personas que descubren la Torah por su propio estudio, indagación. No creo. Yo tenía un muchacho amigo mío, un chico que trabajaba conmigo. Y yo soy rabino. Estaba conmigo, secretario, ayudando, estaba no se molesta que yo no me ponga el tefilín. Yo te dije alguna vez algo, ¿no? Porque yo no, hasta que no entiendo el por qué se ponen tefilín, no me lo pongo. Pero bien, yo te dije, yo no dije nada, yo, ¿por qué no, quería pedir disculpas, muy educado, dice yo, quería pedir disculpas, que me ven acá en el templo y no puedo decir. Tenés razón, tenés que defender, pero bien. Hoy chico este es un jajam, es maestro, rabo en Israel. Él empezó a negar. Y descubrió. Hay otros que lo hacen porque la familia le enseñaron, como el sistema de Moshe. Hay otros que se traban porque el mundo tiene tantos estímulos que están en la familia que corresponde, pero después te ven para afuera. Y esto, chica, baile, trago. Y bueno, vamos a dejar ahí, chico. Vamos a dejar el cumplimiento. Y hay otros que cumplen y se limitan a ellos. Todos somos como Adán, Noah, Abraham o Moshe. ¿Como quién querés ser vos? Elegí. Entonces, ¿para qué la Torah me cuenta que Noah hasta Abraham había 10 generaciones? De vuelta, para enseñarme cuán misericordioso es Dios y cuánto espera, que aún una segunda oportunidad de 10 generaciones más le dio a la humanidad y al final valió la pena. Porque al final vino Abraham. Eso es el resumen de la Mishnah número 2 del capítulo 5.